Vamos a comenzar la sesión de la tarde, donde hemos convocado a la mesa de formación de CECAP en una convocatoria abierta a todos aquellos que quisieron participar en la misma. La mesa de formación, la comisión de formación, la preside Lorenzo Nistal, que es vicepresidente primero de CECAP, y él os pasará a presentar a los miembros de la mesa. Lorenzo, cuando quieras. Buenas tardes. Vale. Aquí debe ser. Bueno, primero, daros la bienvenida de nuevo a todos, porque hay algunas personas que no habéis estado por la mañana. Los que no habéis estado por la mañana, pues disculparnos la tardanza en el inicio de esta mesa, ya que hemos terminado un poquito más tarde de lo previsto y creo que venimos todos con el picoteo así casi a la carrera, ¿no? Bueno, en primer lugar, pues quería agradecer pues la participación tanto de Gloria Montilla de Adams, José Campos de FENSA y Ángel Gallego de Dalid, que han constituido esta mesa de expertos, en la cual vamos a ir desgranando un poquito lo que esta mañana hemos empezado a ver, ¿no? Que es un poquito el borrador de la convocatoria de ocupados del 2016, ¿no? Entonces, bueno, esta reunión la hemos querido hacer bajo el amparo de la Comisión de Formación para el Empleo. Sabéis que esta es una de las comisiones constituidas desde CECAP a nivel estatal y que empezará a funcionar con un nuevo equipo donde queremos que estén todas las comunidades representadas en un formato de un grupo más pequeño, porque grupos muy grandes, como comentamos en la anterior reunión de la comisión, son menos operativos. Sí que no hemos querido dejar pasar la oportunidad de, teniendo esta mañana la jornada que hemos tenido, aprovechar para reunirnos y hacer este grupo de trabajo sobre la convocatoria. Y bueno, pediros disculpas porque nos han solicitado hace cosa de una hora cambiar iba yo a moderar un poco esta mesa de expertos, pero nos han solicitado hacer un cambio de última hora en la moderación, porque la va a moderar el director gerente de la Fundación Tripartita, Alfonso Luengo, que está llegando. Entonces, bueno, pues él se va a quedar ahora con vosotros moderando este grupo de expertos. Me dice que va a aprovechar para contaros todo todos los entresijos de la convocatoria, lo cual no sé si será así o no, pero así lo ha transmitido. Entonces, si os parece, mientras viene, como el formato que hemos elegido para esta mesa es una pequeña ponencia por parte de los expertos, donde nos comenten cómo ven ellos esta convocatoria y qué puntos fuertes y débiles ven en la misma, y luego pasar a un turno moderado de preguntas. Entonces, si os parece, para no estar aquí esperando, empezamos con la primera ponente, que iba a ser Gloria, y ya cuando suba Alfonso, pues pasa a moderaros. Muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a CECAP la oportunidad que nos brinda de estar en esta mesa y de participar en estas jornadas activamente con lo que son las empresas y los profesionales de nuestro sector. Y a nosotros nos toca dar una visión más técnica, o contaros un poco lo que es la convocatoria desde la perspectiva más técnica. Y primero, después de ver lo que ha sido la mañana, consideramos necesario dar primero una primera pasada a lo que son los criterios de la convocatoria, para luego ya entrar en cuáles son las apreciaciones que tenemos nosotros. Antes de empezar, yo quisiera recordar lo que es la formación de trabajadores ocupados, porque compatibilizar la vida profesional y la vida personal con la asistencia a clase es realmente complicado. Y nos enfrentamos en este tipo de convocatorias
a personas que difícilmente pueden asistir a formación, y eso nos complica mucho a la hora de configurar y de llenar los grupos, ¿no? La primera barrera que ellos tienen es el tiempo, y esto las empresas que estamos trabajando en la formación de ocupados sabemos que es así. Hay que promover que la formación de los trabajadores ocupados sea accesible, y eso también conlleva a una modalidad que es la más demandada en esta convocatoria, que es la modalidad de teleformación, que luego veremos con la metodología que ha quedado o puede quedar poca oferta formativa en teleformación, porque el criterio de la diversidad quedaría cuestionado. Y tenemos que dar diversidad a los planes, eso lo tenemos claro. A lo largo de todos estos años hemos dado diversidad y hemos establecido planes con acciones formativas amplias, pero también necesitamos flexibilidad, porque si tenemos que empezar a impartir formación partiendo de que todas las acciones formativas van a tener que llegar a un mínimo de participantes, porque si no vamos a tener una penalización, pues eso nos puede complicar mucho la ejecución. Por tanto, vale por la diversidad, apostamos por la diversidad, pero también la flexibilidad que siempre requieren esto, y esto dentro del marco de lo que son las acciones formativas prioritarias. Con una tabla, pues es una metodología que ahora veremos complicada dentro de lo que es la formación de ocupados, y nos puede llevar a unos incumplimientos que estén en el cero de financiación dentro de lo que es esta convocatoria. Yo creo que las empresas que tengan experiencia en determinados sectores pueden hacer un plan de formación muy prudente, y, sin embargo, las empresas que tengan experiencia dentro de esta formación, pero que no tengan experiencia en un sector concreto, pueden pensar que lo pueden ejecutar y luego, al final, no ser fácil de ejecución, porque es importante aquí tener claro que, al final, el configurar acciones formativas y llenar los grupos es difícil. Yo siempre digo que en presencia, nosotros siempre queremos formar grupos de 15 alumnos. Nosotros, por ejemplo, en nuestro caso, si tenemos 15.000 metros de instalaciones y que tenemos que de alguna manera que cubrir. Pero es que al final formar grupos con trabajadores de diferentes empresas por la incompatibilidad horaria es muy complicado. Por eso hay que dar salida también a otras vías. Y dicho esto, voy a pasar a valorar cuestiones de esta convocatoria. Porque como todo lo que se ha dicho hasta ahora es más negativo, pues bueno, hay cosas que también merece la pena destacar. La duración de los planes ahora es 1 año, desde la fecha de notificación de la resolución de concesión de subvención. Eso es una mejora, porque una vez que tengamos la resolución definitiva ya contamos con el plazo de 1 año. Como se ha dicho esta mañana, puede ser que repitamos cuestiones que se han dicho esta mañana, pero también veo que hay gente que se ha incorporado y nueva, y conviene incidir en algunos temas importantes. Se ha eliminado la necesidad del vínculo, por tanto, se pueden constituir las agrupaciones libremente, cada uno se puede unir con aquellos con los que pueda competir mejor y ejecutar mejor en esta convocatoria. La visión de la agrupación no tiene que ser la consecución solamente, sino la ejecución. Si yo tengo experiencia en el plan de transporte, por ejemplo, tendré que buscar centros, o me conviene buscar centros que también tengan experiencia. No va a haber límite en cuanto a la presentación de los planes. Esto también es muy bueno, porque dentro de lo que son los planes sectoriales e intersectoriales, pues ahí vamos a poder decidir cada uno qué planes sectoriales quiere presentar, con el límite que ya tenemos por CIF y relacionado con nuestra facturación. Por fin no se priorizan los certificados de profesionalidad completos, por fin. Si hay entidades que han conseguido llenar y llegar al final con certificados de profesionalidad completos y han llegado con el total de alumnos, merecen un reconocimiento y grande, porque realmente esto era complicado y además iba contra la propia normativa, en la medida en que para los ocupados hay que promocionar la formación modular.
Se incorpora como colectivo prioritario trabajadores con contrato temporal y trabajadores a tiempo parcial. Con relación a la plantilla media, para la entidad solicitante, en el caso de las agrupaciones, deberá de tener 2 trabajadores en plantilla media, pero el resto de las entidades podrán tener un trabajador en plantilla media, con lo cual eso se reduce. Y la plantilla computa por CIF y no por censo, como pasó en la pasada convocatoria. Y ahora yo necesito esto. En cuanto a la financiación de los planes y los tipos de planes, ahí lo tenéis, lo paso rápidamente porque supongo que esto tampoco me quiero entretener. Esta presentación luego la podremos pasar, ¿vale? Para que, pues para los sectoriales, ahí tenéis los 216 millones de euros, intersectoriales 22, intersectoriales de economía social 6 millones y autónomos 6 millones. ¿Quiénes se podrán presentar? Pues, como decía antes, una entidad de formación de ámbito estatal se puede presentar, debe de cubrir, para presentarse y competir como entidad de formación, cubrir el territorio que para ese sector marquen las comisiones paritarias, es decir, si la comisión paritaria del sector transporte ha marcado las 17 comunidades autónomas, pues conviene que la entidad pueda llegar a las 17 comunidades autónomas, entidades públicas o privadas, y las agrupaciones sin necesidad de vínculo. Ahí, aunque ahora pasaré a contar los requisitos, aquí en la diapositiva señalo un tema que es importante, y es que las instalaciones que se presenten en solicitud dicen que no pueden ser modificadas a lo largo de la ejecución. A nosotros ya hay centros que nos están preguntando que van a cambiar de instalaciones, que van a tener un cambio de censo y, sin embargo, si esto se produce después de la convocatoria, pues estos centros podrían tener un riesgo. Marca una excepción que refiere a un artículo de la Orden TAS que ahí te explica que si los cambios se pueden justificar, se pueden fundamentar, no dañan a terceros, se podrían autorizar. Pero bueno, es importante tener esto en cuenta, que en principio se pretende que las instalaciones que se pongan pues sean las que luego se tienen que cumplir. A nosotros nos está pasando en algunas agrupaciones cambios de CIF, cambios de censo, y estamos teniendo problemas con escritos a la Fundación y para que nos acepten todo esto. Y luego, un tema que ya ha salido en esta convocatoria, los centros que están acreditados en teleformación para impartir certificados de profesionalidad. Ahí, para impartir las tutorías presenciales y para realizar los exámenes presenciales, los centros pues vamos haciendo acuerdos durante todo el proceso posterior a la acreditación. Tú te acreditas como entidad, pero luego puedes seguir llegando a acuerdos. Bueno, pues eso que ha sido una duda en esta convocatoria, la convocatoria de jóvenes que estamos actualmente, pues pasa con este requisito, pasamos a entender que desde luego no se van a poder incorporar. Ya en la convocatoria de jóvenes no se está haciendo, solo se incorporan los centros que teníamos en el momento de la solicitud. ¿Qué requisitos tienen que cumplir las entidades? Pues cualquier entidad beneficiaria tendrá que estar constituida antes del 1 de enero del 2015 y disponer de instalaciones permanentes. Yo aquí me surge la duda, ¿tiene que disponer de las instalaciones permanentes antes del 1 de enero? Yo interpreto que deben estar constituidas antes del 1 de enero, eso sí, pero luego pueden haber tenido posteriormente disponer de esas instalaciones. Pero es una interpretación. Hay que tener solvencia económica, acreditando un volumen de negocio, y lo que te dice es que no puedes pedir más que tu volumen de negocio, pero luego posteriormente veremos que una entidad puede pedir 3 veces más. Es decir, si yo tengo un volumen de negocio de 300.000, podré pedir dentro de la convocatoria 900.000. Si tengo un volumen de negocio de 1 millón, ¿puedo pedir hasta 3 millones de euros? Ahí va a ser más complicado porque depende del límite. Hay otro límite que operará, que es el límite que haya por CIF, que no sabemos qué límite. No sé si vosotros, pero yo no sé, XXX. Yo he puesto el XXX.
y luego contar una plantilla, como decía antes, de una persona. En el caso de las entidades solicitantes, en el caso de agrupaciones, las entidades solicitantes tienen que haber realizado funciones de ejecución, de programación, esto ya venía así en convocatorias pasadas, y acreditar, ellos sí tienen que acreditar la plantilla media de los 2 trabajadores. Y tenemos que estar, cualquier entidad que intervenga, aunque se presente a esta convocatoria, tiene que estar acreditada o inscrita. La cuestión es, una entidad que no esté inscrita, por ejemplo, un centro de formación que prepara para inglés y está constituido desde el 1 de enero y tiene instalaciones permanentes. No está acreditado ni inscrito por ningún servicio público de empleo estatal. ¿Puede participar en la convocatoria? Con la declaración acreditado no va a poder estar, pero ¿se podría inscribir en la convocatoria provisionalmente? Yo, de la lectura, a lo mejor la Administración lo que quiere decir en la norma es que tienes que estar inscrito previamente y luego ya puedes inscribirte en especialidades. Esta es una interpretación, y la otra interpretación que yo creo que de la lectura se entiende es que una entidad que no esté acreditada ni inscrita, siempre que tenga sus instalaciones permanentes y esté constituida antes del 1 de enero, podría presentarse a esta convocatoria. Esta es una consulta que hemos lanzado, en nuestro caso, a la asistencia técnica de COE. No superar, dentro de los límites de la solicitud, no se puede superar más de XXXX en el conjunto de la convocatoria. Esa es la cantidad que no sabemos la que puede ser, si será 1 millón de euros, si será 2 millones de euros, cuánto. Y no superar, como os decía antes, 3 veces la capacidad económica financiera. Y hay un límite, que yo creo que este límite es muy acertado, que de alguna manera te dice que tú no puedes organizar acciones formativas presenciales, tienes un límite de las 2.200 horas que puedes programar a lo largo del año. Esto también es un criterio que va en favor de lo que es la solvencia técnica en cuanto a las instalaciones de aulas. En los intersectoriales puedes presentar una solicitud por tipo de plan, una solicitud para intersectorial, una para economía social, otra para autónomos. No puedes superar el 15% del presupuesto asignado a los planes intersectoriales generales y un 20% a los de economía social y autónomos. Y en el caso de los sectoriales no puedes superar el límite, el porcentaje que venga asignado a cada sector. Eso ya viene establecido en la convocatoria, y no más de un plan por sector. Pero si una entidad, por ejemplo, dispone de 1.200.000 euros, que es lo que puede por facturación, porque sea el triple de su facturación, podría decidir a cuántos planes podría ir dentro de los sectoriales o de los intersectoriales, nunca superando ese límite. ¿Cuántos? Los que te dé para ese límite, y en función de lo que tú vayas a pedir en cada tipo de plan en el que vas a participar. Con relación a las acciones formativas, pues bueno, esto lo paso un poco por encima. Las acciones formativas, pues las de siempre, las no vinculadas a certificados de profesionalidad que hayan establecido las comisiones paritarias, las vinculadas a certificados de profesionalidad y las de competencia clave. Hay un tema que quiero comentar aquí, yo no sé si os pasa a los demás, pero yo sí os voy a contar nuestra experiencia. El tema de competencias clave no lo quiere nadie. O sea, por lo menos nosotros lo tenemos en la convocatoria de jóvenes, y es dificilísimo. Es verdad que el colectivo de jóvenes nos está resultando muy, muy complicado por el 100% de los colectivos prioritarios, pero es muy difícil conseguir alumnos que quieran pasar por la formación de competencias clave. Nosotros, en esta convocatoria, en la convocatoria de jóvenes, pues algunos centros en las agrupaciones nos han pedido que formulásemos un escrito para solicitar la autorización para hacer los exámenes. Alumnos que incluso veíamos que por su perfil vocacional podían hacer esos certificados de profesionalidad.
gente que está cerca de los 30 años y que difícilmente ya va a poder tener a lo mejor oportunidades en estos planes. Y nos han respondido que no. Ya en la convocatoria nos queda claro que hay que pasar por competencias clave y que el SEPE no va a autorizar la realización de pruebas, cosa que no entendemos porque a nivel autonómico se está haciendo y ellos lo que tienen que hacer es, desde el SEPE se pueden presentar directamente los exámenes o articular fórmulas para hacerlos ellos directamente, pero ahí estamos dejando a un colectivo de personas que tienen reales dificultades de inserción en el mercado laboral, que está ya también en los casi 30 años y que no hemos podido meterlos. Las competencias clave en la convocatoria de ocupados se están metiendo lo que se han hecho las comisiones paritarias, pues dentro de las especialidades formativas que el SEPE ha establecido y que ahora se están viendo en las comisiones paritarias, pues lo que se está haciendo es meter dentro de esas especialidades las competencias clave. Pero yo, la verdad es que dudo, yo sé de alguna paritaria que directamente le ha dado la prioridad 3. Yo dudo que estas acciones formativas al final puedan tener algún éxito o alguna demanda en el ámbito de trabajadores ocupados, porque además son acciones formativas muy largas. Aquí tenéis las características en las 3 modalidades de formación, presencial, teleformación y mixta. Aquí esto es como siempre. Lo más destacado es que ahora, igual que antes teníamos un tope máximo de 25 alumnos en presencia y 80 en teleformación, ahora tenemos un mínimo de 6 alumnos. Entonces, esto, pues realmente los centros, nosotros en principio estamos interesados siempre en mantener un mínimo de alumnos, o sea que, porque acciones formativas de 3, de 2, ni en teleformación. Sí que es verdad que aquí, pues la gente que está un poco en la operativa, pues te dice, puede que en un momento determinado tengas montada una acción formativa y que tengas abandonos, que tengas bajas antes de iniciar el grupo y que directamente pudieras empezar esa acción para no dejar a esos alumnos colgados y que ahora digas, pues mira, no podemos hacerla porque tenemos que tener el límite de los 6 en el inicio. Aquí, lo que son las acciones sectoriales y los tipos de acciones sectoriales e intersectoriales. Con relación a la priorización de las acciones formativas, aquí, pues como os comentaba antes, hay un proceso y como ha dicho esta mañana el gerente de la Fundación Estatal, hay un proceso de trabajo seguido por el SEPE y por las comisiones paritarias. Hay un catálogo de acciones formativas, no sabemos cómo va a ser ese catálogo. En ese catálogo de acciones priorizadas ya para un sector se están estableciendo cuáles son las prioridades máximas, medias y mínimas. A esas acciones formativas vamos a tener que inscribirnos y aquí nosotros tenemos una duda importante porque en esa inscripción, la inscripción presencial es a través de una declaración responsable y la inscripción en teleformación es a través del aplicativo del SEPE, pero cuando vamos a la orden de inscripción y acreditación de centros, ahí lo que nos dice es que para inscribirte en estas especialidades tienes que cumplir una serie de criterios, el que se establece en la ficha, pero además tienes que tener los contenidos. O sea, cuando habla de los requisitos de inscripción de centros y entidades de formación para la modalidad de teleformación, te dice que has de disponer de una plataforma de teleformación, que en las fichas que hemos visto de teleformación se establece que la plataforma tiene que cumplir, por ejemplo, todo el tema de requisitos del protocolo SOA, igual que se exige para los certificados de teleformación. Tienes que disponer del programa formativo y dice que del curso completo en formato multimedia. Entonces, una cuestión que nos planteamos es cuando estén ya publicados en la página los planes de referencia con las acciones formativas en modalidad teleformación y en modalidad presencia, debemos de disponer en el caso de la teleformación, porque en el caso de la presencia podemos configurar el programa, pero en el caso de la teleformación tenemos que disponer del curso.
¿Debemos dar una URL al curso? Esta es una duda que tenemos y que, claro, para esta convocatoria es complicado, porque además tenemos que respetar las fichas que se han establecido por el SEPE y por las comisiones paritarias. Con lo cual, yo entiendo que esto, pues a lo mejor aquí hay, pues no sé si hay que inscribirse, nos pueden dar un tiempo hasta que impartamos la formación, porque si no, no vamos a poder plantear la mayoría acciones formativas de teleformación. Con relación a las áreas prioritarias, pues bueno, ahí no las menciono como los que son las de siempre, lo que pasa que al final se han extendido y hay áreas prioritarias nuevas, como son la digitalización, los certificados de atención sociosanitaria, servicios para el control de plaga y gestión de servicios para el control de organismos nocivos y también las relacionadas con la industria. El resto son las que ya teníamos. Con relación a los participantes, yo aquí, bueno, no he relacionado porque los participantes son los participantes de siempre. Sí que me he parado un poco a comentar el tema de los colectivos prioritarios, porque yo creo que el promover el 100% de colectivos prioritarios lo que hace es excluir a trabajadores del sector que también son un colectivo que merece o que necesita o que tiene detectadas unas necesidades formativas. Nosotros en la convocatoria de ocupados del 2014, pues realmente te dejas a una parte, te dejas gente, ¿vale?, que se prime o que se priorice los colectivos prioritarios que marque la convocatoria, pero que no sea el 100%, porque es que hay una parte del sector que se queda sin formación. Ya no es porque nos venga bien a los centros, lo del 80% de antes. Es que realmente nos interesa una convocatoria donde todos sean colectivos prioritarios y que ya de entrada se excluya una parte. Yo quiero hacer mención también a la convocatoria de jóvenes, porque el 100% de colectivos prioritarios está dejando a una cantidad de jóvenes fuera de la convocatoria impresionante. Bueno, es que de cada 200 jóvenes menores de 30, no exagero si son 10 o 15 solicitudes las que cumplen los requisitos. Claro, cuando te llegan esos, pues dices, bueno, a ver si logramos convencerlos como sea para que hagan los cursos. ¿Por qué? Porque hay muchos jóvenes que han tenido a lo mejor en el último año un trabajo de 15 días, de un mes, de 2 meses o de 3 meses, y a toda esa gente la estamos dejando fuera. Yo, como no creía lo que nos estaba pasando y las dificultades que estábamos teniendo, me dio por coger las peticiones de la Fundación Tripartita y dije, voy a llamar yo y voy a ver si... Y efectivamente, o sea, es que yo me encontré con una persona que cumplía con los criterios para acceder a los certificados de profesionalidad, y la mayoría... Pues es que realmente decías, bueno, es que me estoy encontrando con gente que tiene dificultades de inserción, pero que no entiendo por qué no pueden, por qué están fuera de esta convocatoria. Vale que se priorice a determinados colectivos, pero no el 100%. Y el plan Prepara, yo no sé si alguien de aquí que esté en jóvenes se ha encontrado algún joven en el plan Prepara. Es que nosotros no nos hemos encontrado a ninguno del plan Prepara. Entonces, estamos teniendo dificultades en una convocatoria y, sin embargo, hay un porcentaje importante de jóvenes que se están quedando fuera. Otro problema que marca la convocatoria, y ahora después lo veremos, es el tema de la ponderación de los trabajadores de pymes. Nosotros seríamos, por lo que comentaban ya esta mañana, pues porque hay sectores como banca, que no tiene pymes y que aplicarle 10 puntos a que todos los participantes pertenezcan a empresas de menos de 10 trabajadores, pues es complicado, ¿no? Pero pasa en muchos más sectores. Y entonces nosotros seríamos más partidarios de volver y decir, bueno, pues que el 80% de todo el colectivo que prime la convocatoria,
de pymes y del resto de los colectivos, pues que el 80% sean colectivos prioritarios y dejar un 20%. Pero ya no por lo bien que nos venga a los centros, sino por lo bien que le viene a la gente que realmente se queda fuera de esta formación. Y como decía antes, y lo destaco ahora, valoramos positivamente pues que los colectivos prioritarios se hayan ampliado a trabajadores con contratos a tiempo parcial y con contrato temporal. Esto lo paso, ahí tenéis luego, si queréis la presentación, porque queráis tener un resumen de la convocatoria, pues aquí están todos los colectivos que pueden formar parte de todo lo que son los colectivos prioritarios. Aquí, en esta diapositiva, solo me voy a parar en que un trabajador, aquí están los límites de los participantes a los planes. Solo voy a destacar el que un trabajador no podrá realizar más de 90 horas en el marco de la convocatoria. Esto es importante. Se supone que nosotros no vamos a saber en qué formación están los alumnos, ¿no?, que se están inscribiendo, pero seguramente desde el aplicativo pues estará articulado un sistema por el que tú, cuando des de alta al participante, pues ya te avise o te diga si ese participante ya está haciendo otras acciones formativas y va a superar este límite. Esto, por ejemplo, en algunas convocatorias autonómicas ya está. Tú, cuando das de alta a los alumnos, siempre ha puesto 2 minutos. No me había dado cuenta, con los nervios no me había dado cuenta que estaba ahí. Pues me queda un montón, pero bueno. Bueno, ahora vamos a pasar rápidamente por la metodología en 2 minutos. Los colectivos prioritarios, bueno, lo que ya hemos venido comentando, 10 puntos para los trabajadores de pymes. Y lo que os decía, o sea, si en un plan sectorial o en un plan sectorial te darán 10 puntos si todos los trabajadores, si dices que todos los participantes van a pertenecer a empresas menores de 10 trabajadores. Si están entre 10 y 49, 7 puntos. Entre 50 y 99, 5 puntos. Entre 100 y 249, 3 puntos. Y en las empresas grandes ya serían 0 puntos. Si al final nosotros establecemos que un plan de formación que va para 1.000 participantes y hacemos un reparto, pues será la ponderación. Y luego 10 puntos para el resto de colectivos prioritarios. Nosotros aquí, como os decía antes, pues abogamos porque la valoración pues al final se aplique a todos los colectivos prioritarios. Otro criterio es la calidad y aspectos técnicos, que son 40 puntos. La diversificación de la oferta formativa, que ahí son 10 puntos. La demanda de acciones formativas solicitadas en menor medida, 5 puntos. Estoy acordándome ahora analizando la convocatoria con compañeros. Una compañera me decía, oye, aquí no se han equivocado, porque eso serán las más demandadas, ¿no? La que darán los 5 puntos. Digo, no, son las menos demandadas. Y la adecuación de las acciones prioritarias fijadas en convocatoria, 25 puntos. Ahora vamos a ir analizando un poco estos criterios. En cuanto a la diversificación de la oferta, pues para que se te valore la diversidad, las acciones presenciales tienen que tener un mínimo de 15 alumnos y las acciones de teleformación tienen que tener un mínimo de 50 alumnos. Si configuramos un plan de formación con acciones formativas presenciales y de teleformación de 15 y 50 alumnos, luego tendremos que mantener eso durante la ejecución, porque si no, luego caerá la valoración económica. Romperemos la diversidad si tenemos grupos de presencia que no terminan con 15 o no terminan con 50. Nosotros aquí, bueno, este criterio, una de las cosas que hemos propuesto es que para que las acciones formativas puntúen igual, sean presencia o sean teleformación, que se establezca un mínimo igual para todos los participantes, sean de la modalidad que sean, para todas las acciones formativas.
Con relación a las acciones formativas solicitadas en menor medida, nosotros ahí entendemos que este criterio debería eliminarse porque condiciona la orientación de los planes hacia acciones formativas que son menos demandadas. En cuanto a la adecuación a las acciones prioritarias, lo que hemos vivido en la convocatoria del 2014 es una excesiva concentración de acciones en áreas prioritarias que ha dificultado la ejecución de los planes, porque, por poneros un ejemplo, nosotros en el sector transporte, el CAP es una acción muy demandada por el colectivo. Sin embargo, el CAP no estaba en área prioritaria. A la hora de reformular los planes, nosotros no se podía atender a la demanda de las personas que querían CAP, porque había otras acciones, por ejemplo, en el área de logística, que eran más prioritarias. Por eso a nosotros hay la convocatoria de Cataluña, por ejemplo, marca como prioritarias todas las acciones, no puntúa unas más que otras, sino que dice que son prioritarias todas las acciones que han sido priorizadas dentro de los planes sectoriales o intersectoriales, las de las áreas prioritarias, y no hay una puntuación mayor de unas sobre otras. Con relación a la capacidad de la entidad solicitante, el criterio de eficiencia económica pues ha bajado del 20% al 10%, es una mejora. No la he indicado como aspectos buenos o a valorar al principio, porque también entendemos que se tendría que haber eliminado y haberse eliminado este criterio, el de eficiencia económica, porque ya vamos bastante ajustados en los precios. La acreditación de la implementación de sistemas de calidad pues siempre está bien valorada. La diversificación de la acreditación de certificados relacionados con el ámbito al que se dirige el plan. Aquí lo que entiendo, no sé si estamos en lo cierto, es que lo que se va a valorar es que si se va al sector comercio, pues todos aquellos certificados de profesionalidad que se tengan en esa familia profesional, con independencia de que luego se pidan o no. Lo que se está midiendo es la capacidad de la entidad. Sí. El alcance territorial, ahí la primera que tiene una pregunta soy yo, porque en la metodología de valoración en relación al alcance territorial se hace referencia a los centros donde estén ubicados. Sin embargo, en el artículo 20 en relativo a la ejecución de los planes, se dice que para las acciones de teleformación se va a tener en cuenta el domicilio de los desempleados o el domicilio del centro de trabajo en el caso de trabajadores. Entonces, ¿cómo llegamos a la territorialidad? ¿Cómo llegamos a todas esas comunidades autónomas? En teleformación podríamos llegar teniendo en cuenta domicilio, o es necesario tener centros. Esa ya te la lanzo. O es necesario tener centros de trabajo. No me lances muchas preguntas porque yo estoy de moderador. Y como tal moderador, lo que debo pedirte es que te moderes y que vayas terminando ya, porque ya tenemos dos personas más aquí. Gracias. Ya termino. Y bueno, en relación a la experiencia, pues que el tema de la experiencia se va a tener en cuenta. Ahí nosotros entendemos que se podía haber ponderado de otra manera. El tema de la impartición de las acciones formativas, pues serán 2,5 puntos. Yo, si eso luego aquí lo tengo explicado, pero bueno, ese es el que menos me gusta, la tasa de incumplimiento. En el tema de la experiencia, pues bueno, valoramos muy positivamente que se tenga en cuenta la experiencia en los planes. Para la impartición de acciones formativas se va a tener en cuenta los grupos con un mínimo de 10 participantes, toda la formación que se haya impartido, siempre y cuando las acciones formativas hayan tenido un mínimo de 10, y se tendrá en cuenta para todas las entidades impartidoras. El grado de ejecución económico, o sea, cuánto me aprobaron y cuánto ejecuté, pero eso se va a aplicar a los centros, no a los centros impartidores, sino a los centros impartidores que también hayan sido adjudicatarios, y la tasa de finalización de los participantes, que hay, por ejemplo, ese criterio
pues valoraría igual, tal y como lo vemos configurado en la convocatoria, pues valoraría igual a un centro que haya impartido una acción formativa con 15 alumnos, si ha finalizado con 15, que a lo mejor a un centro de formación que haya impartido muchas más acciones formativas y haya tenido una tasa de finalización a lo mejor del 90 o del 95%. Y ya me voy a la tasa de incumplimiento. No, por favor, no te vayas a ninguna tasa, porque entonces acabamos nosotros pagando una tasa. Hemos quedado en que yo contaba la convocatoria y luego ellos ya la valoraban. Luego ya ellos opinaban. La tasa de incumplimiento, bueno, pues ahí la tenéis. A lo largo de esta mañana se ha hablado bastante de ello. Bueno, pues es bastante, se endurece muchísimo. No digo que se tuviese que endurecer un poco, pero hemos pasado a que una desviación de 5 puntos, que en esa metodología no es complicado tener, tendría una minoración del 20%, y un incumplimiento de más de 10 puntos tendría una liquidación de 0 euros. Por eso nuestra recomendación en esta convocatoria es pues que hay que, a la hora de configurar los planes y a la hora de agruparse, es importante que se agrupen centros, pues que se agrupen en aquellos sectores en los que puedan aportar más experiencia, no solamente por las posibilidades mayores que van a tener de adjudicación esos planes, sino para que luego la ejecución pues sea mejor, porque vamos a poder tener pocas desviaciones. Y lo mejor es unirse en sectores o agruparse por sectores en los que se tenga experiencia. Hacer un análisis de las convocatorias estatales en las que se haya participado y partiendo de los resultados que se haya tenido y con la metodología hacer la configuración de los planes que sea pues más viable y más ejecutable. Hablamos de que hay que unirse con centros conocidos y tal, pero bueno, nadie está exento en esta convocatoria de poder tener un traspié. Y yo creo que ya no se trata de agrupaciones donde cada uno haga su trabajo individualmente. O sea, yo creo que se trata de agrupaciones donde se comparta todo, donde se comparta todo el trabajo, porque al final si quien se presente a esta convocatoria con esta tasa de incumplimiento y con esta metodología tiene que estar, que estar muy unido entre esos centros en un proyecto común y nada más. Muchas gracias, Gloria. Resulta un poco paradójico que quien llega tarde intente poner orden en la mesa, pero es que había que comer. Y además yo había prometido a CECAP estar presente con todo lo que ello implica en toda la jornada y por eso estoy aquí y os pido disculpas por haberme retrasado en mi comparecencia. Bueno, Gloria, creo que en lo que a mí me toca, por lo menos lo que yo he visto, ha contado bastante bien esa convocatoria que no existe. Quiero decir que se basa lógicamente en lo que hay, que es una propuesta razonada del patronato que ha sido aprobada con la mayoría que dije esta mañana, pero algunos de los aspectos que ya he comentado aquí como negativos muy probablemente serán objeto de revisión. No puedo dar el detalle, lógicamente, puesto que sería una falta de respeto, entre otros, al Servicio Público de Empleo, que es el responsable de la resolución definitiva. Por apuntar lo que ella ha comentado, yo creo que coinciden algunas sensibilidades de lo que ella ha mantenido al final de su intervención sobre los grados en ejecución y lo que está planteando el Servicio Público de Empleo. Como ella muy bien ha manifestado, esto es un efecto lo ha dicho esta mañana Pedro, ¿no? Pasamos de la barra libre a la ley seca. De alguna manera hay que poner orden en el sector. Pero bueno, yo sería optimista respecto a lo que se ha planteado aquí. Le voy a dar la palabra, porque es mi función aquí hoy, al margen de que luego también esté disponible para vuestras preguntas, a José Campos. José, bueno, es una persona importante en el mundo de la formación, es una referencia. Todos los que están aquí en la mesa lo son. Cada uno tiene un discurso histórico, conocido, transparente, manifestado públicamente. Cada uno defiende seguramente un modelo siempre legítimo de sistema. Cada uno defiende su opinión con pasión, me consta, porque lo he visto en público, y cada uno tiene sus razones y sus argumentos. Yo ahora quiero que José nos haga un análisis crítico de lo que nos ha expuesto con bastante tiempo. Gloria.
Ha tardado más en contarlo que nosotros en hacerlo. Pero bueno, es verdad, es que eso pasa. No creo. Uno tarda más tiempo en contar las cosas que en hacerlas. Luego puedo yo explicar por qué se llega a estos resultados tan aparentemente contradictorios, ¿no? Y las críticas que ha hecho ella, yo las puedo asumir casi al 100%, pero tienen una explicación que luego vendrá. José seguramente nos va a aportar criterio técnico, sabido que él es un experto en esta materia, es una persona reconocida y yo no voy a haceros perder más tiempo. Os dejo con él y con su palabra. Gracias. Pues muchas gracias, Alfonso. Y gracias a CECAP por invitar a Grupo FEMSA a esta comisión de formación. La verdad que es un honor estar hablando ahora y sobre todo he estado por la mañana escuchando, porque yo lo decía antes, que en los años que llevo en el sector, creo que esta mañana ha sido de las más útiles que me he encontrado. He encontrado un consenso en el cual era diferentes opiniones e ideologías. Lo siento porque estoy sin dormir y agotado, pero bueno, haré lo que pueda. Lo que decía antes, que no sabías quién era la patronal, quién era el sindicato, quién era la fundación. Llega un momento que veías que lo que está imperando era el sentido común y que la gente busca que el sistema de formación para el empleo sea útil, eficiente y sea un éxito. Alguien tiene que impartir los cursos, alguien tiene que controlar a los que imparten los cursos, alguien tiene que legislar y luego cada uno tiene su papel y poco a poco irá encauzándose este sistema en algo que nos permita vivir a todos y sobre todo disfrutar de los veranos con la familia, porque estos últimos 4 años esto de que se publiquen convocatorias en marzo o febrero no está de moda. Estamos más bien en agosto, julio, junio, pero bueno, supongo que todo poco a poco se irá normalizando. Agradezco enormemente a Gloria, que es la que de los 3 se ha llevado la parte más dura de exposición de la convocatoria, y para no solaparnos y hablar todos de lo mismo, yo me he preparado una cosita muy breve con datos un poco globales de quiénes somos. Puede que sea un poco polémico e hiriente en algunos momentos. Como éramos centros de formación, pues me da un poco igual, pero ahora que tenemos aquí a Alfonso, que además sabe de esto, pues me da un poco más de miedo decirlo por si acaso. Pero vamos, yo creo que hay que... el cambio importante que ha habido de otros años a este año es que yo creo que todas las empresas de formación, porque somos empresas, tengas una academia, 2 centros de másters o 17 centros acreditados, al final todos somos empresas de formación, no somos censos, somos empresas con un riesgo empresarial, con un propietario, con una actividad y sobre todo con un sufrimiento añadido al ser empresario. Al final nos encontramos con que todos tenemos unos intereses comunes, que a veces nos peleamos un poco en quién es el grande, quién es el pequeño. Yo creo que son tonterías. Al final hay un largo plazo que es en el que tenemos que ir tirando todos y los objetivos son los mismos, tengas una academia en Huelva o una en Vitoria y otra en La Rioja. O sea, eso es indiferente. Entonces me ha tocado un poco ver qué es el sector dentro de lo que he podido ir encontrando con datos públicos, pero vamos, que tampoco es inefable, es un tema que no es infalible. Joder, ¿cómo estoy hoy? Es que esto debe salir de Galicia lloviendo, llegar a Madrid a las 5 de la mañana, pues no es un tema muy recomendable. Voy. Muchas gracias. Bueno, ahora sí me voy a centrar. Este es un número sobre el que llevamos hablando muchos años. ¿Cuántos somos? ¿Quién es quién? ¿Dónde estamos? ¿Qué hace cada uno? Le hemos dado una vuelta a la base esta que publica el SEPE y nos hemos encontrado con que hay 9.535 CIFs acreditados en España hace 2 semanas, que tienen 16.945 censos, con 159.700 especialidades de las de ahora, de las de antes, certificados, un variado de cosas, incluso las experimentales de cada comunidad autónoma, todo lo que hubo en este sector. Eso sí, de los 9.535 CIFs, solo 6.667 tienen certificados de profesionalidad. Otros pues son empresas que han acreditado alguna especialidad, cosas temporales o gente que se ha agotado y abandonado el sector, porque no es normal que un centro mantenga solo especialidades de las que había antes, sin tener ningún certificado acreditado. De esos centros hay 3.903 empresas privadas con ánimo de lucro. Ahora las desgloso. Hay otras 1.538 privadas sin ánimo de lucro, patronales, sindicatos, fundaciones, asociaciones civiles, y hay 1.226 CIFs de utilidad pública, ayuntamientos, mancomunidades, diputaciones, el Ministerio de Defensa, un variado. La experiencia previa de estos últimos 3 años nos dice que la gente que concurre, aunque esté abierta la concurrencia a centros públicos y privados, es tan complejo el poder pedir un proyecto y es a veces tan complejo el poder firmarlo incluso para gente del sector público, porque un poder para agruparte con algo sin forma jurídica con otro ayuntamiento, con un tercero, pues no es algo que tenga cualquier persona para poder firmar, pues ha hecho que básicamente la gente que está participando
es la privada con ánimo de lucro y alguna de la privada sin ánimo de lucro. Entonces, esta convocatoria, pues si los centros y las entidades que viene a decir la convocatoria que pueden pedir, constituidas antes del 1 de enero de 2015, como bien decía Gloria, pues serán en el entorno de las 5.000 y pico si descartamos que los públicos participen masivamente. La evolución de estos últimos 3 años, en contra de lo que pensaba, no ha sido muy negativa, porque si veis la tabla de abajo, todos los 3 tipos de empresas o de CIFs han crecido. No mucho, pero han crecido. Lo que me parece una temeridad tal y como se ha ido moviendo el sector en estos últimos años. Yo pensé que iba a haber caído en picado, pero no. Van creciendo y se mantiene siempre el tema privado con accionistas o asimilados, para que nos entendamos, en el 58% y otro 42% son entidades sin ánimo de lucro. Si os fijáis, de las 3.903, casi 3.000 son SLs, pero aún hay casi 500 autónomos, muy poquitas sociedades autónomas y luego otras formas, comunidades de bienes, y hay 4 extranjeros residentes en España que se han lanzado a invertir en el sector de la formación, que siempre es de reconocer. Es un sector en el cual la presencia extranjera es nula, mínima, porque estamos sometidos a una regulación que, lo que decía un poco por la mañana, no sé quién era, que Lorenzo, creo que un inversor extranjero pues viene aquí, se le explica, lo decía Cosío, me parece. Y no, esto no lo entiende y no mete aquí dinero porque no sabe de qué va bien el sistema, que entiendo que en unos años sí que ha empezado a haber movimiento. También es una barrera, como bien decía Lorenzo, para que no entren grandes empresas de otros subsectores, pero al final yo creo que es ponerle puertas al campo. Esto en 5 o 10 años va a cambiar. Los profesionales espero que sigamos aquí todos, pero seguro que hay una formación diferente y un modelo distinto estructurado a nivel nacional que el que tenemos ahora. Bueno, acciones formativas. Esto sí que también está en la página de la Fundación Tripartita, la Fundación Estás a la Hora, en un link público, sin contraseña, sin nada, pero sí que lo advierto que es lo que tienen ahora colgado, pero que no quiere decir que sea lo definitivo ni mucho menos. Hay 2.533 acciones formativas propuestas por el SEPE. Alfonso, eso lo hemos sacado de la página pública del link que tenéis. Digo que no hay ningún dato por aquí reservado. Y esas acciones formativas son 1.500 en modalidad presencial o teleformación. Eso, digamos que imbrica un poco lo que decía antes Gloria. 1.500 acciones formativas en teleformación más 139, o sea, que luego quedarán en 1.500, en 3.000, no lo sé. Pero es un dato para tener una referencia de por dónde, del esfuerzo que va a suponer poder concurrir a esta convocatoria. Las 1.500 acciones o 1.600 en teleformación tiene una ficha, como bien decía Gloria, que se va a inscribir por declaración responsable. ¿Tienes que tener el contenido de la URL en el momento de la solicitud? Es imposible. Se supone que con los cambios de las acciones formativas habrá que ir modificando contenidos e-learning hasta que se tengan terminados y se pueda empezar a impartir. Son muchos y son muchas horas. Digo que eso es un esfuerzo para el que ha hecho un certificado online con 500 horas, sabe lo que supone hacer miles de horas de formación e-learning. Además, con un nivel de desarrollo intenso, que es bueno porque aporta calidad al alumno y a la formación, pero que el tiempo de desarrollo es ímprobo. Y luego las 2.500 acciones que están propuestas, más los 563 certificados, se van a ir, si los modulamos con una media de 4 módulos por cada uno, a 4.500 acciones distintas, sin tener en cuenta las unidades formativas. Y a mayores, las especialidades antiguas, que sí que se comentaba por la mañana, que tenemos muchas inscritas, como estas que había antes de educación y otras similares. Pues podemos encontrarnos con 5.000 y pico, digamos, acciones diferentes para poder elegir dentro de 90 sectores contra 3.900 centros privados y algunos privados sin ánimo de lucro y algún público, y va a ser un tema muy complejo para poder plantearse qué hacer para pedir un plan que sea aprobable y a la vez ejecutable. Nosotros lo comentábamos y este año creo que ha habido un cambio sustancial respecto a otros años. Antes nos guardábamos un poco cada uno lo que leíamos en la convocatoria, lo escondíamos, intentamos que fuera nuestro secreto, y este año a mí me alegra ver que hay una voluntad de transparencia en todo el sector, que cada uno ha contado un poco lo que ha visto, se ha puesto en común y las asociaciones nos han representado a todos y han intentado comunicarlo a la Administración. Son cosas muy técnicas, que es lo que nos corresponde a nosotros, no el plano político. Y esperamos que con eso, pues estas cosas que decía Gloria, que son importantísimas, va a haber un plan de banca
con el 100% de colectivos de micropyme? Sí. ¿Quién lo va a pedir? No lo sé. Yo no. Pero que va a existir seguro, porque entre 4.000 centros hay situaciones muy complejas. Hay gente que está desesperada, que cierra mañana, que le viene alguien y le vende que pida esto, que se agrupe con alguien. Es más fácil casarse que agruparse. O sea, tenemos experiencia de los últimos 3 años de agrupaciones donde han intervenido algún centro, ha cerrado, se ha escapado con el dinero un socio, el cabecera ahora no le devuelven lo que le pagó, hay pleitos entre ellos. Digamos que es un tema muy delicado, es solidario, no tiene personalidad jurídica. El cabecera es el representante de la agrupación, pero realmente es el interlocutor con la administración y al que le llegan los sustos. Entonces, es un tema en el que sí que hay que agruparse, pero hay que saber con quién, saber que con quién te agrupas un profesional y no escuchar cantos de sirena de nos juntamos 26 y vamos a hacer un plan de comercio espectacular, porque con las minoraciones que hay, cualquier curso no ejecutado, cualquier colectivo no cumplido puede ser un problema tremendo, porque una devolución al SEPE, en este caso, de un curso ejecutado supone pagar 2 veces. Te lo has gastado en hacerlo y te lo has gastado otra vez en devolverlo. O sea que es un tema muy, muy delicado que puede llevar en la práctica al cierre de muchos centros. Pocas cosas más. Dentro de la convocatoria, yo sí que entiendo que el tema de los colectivos pues es muy, muy delicado, como decía Gloria, pero hay temas también bastante delicados en sectores. Comercio. Comercio es un sector al que está pensando ir todo el mundo. Es muy goloso. Pues 4.120.000 euros, 6 o 7 planes, o 8, no sé cuántos son, igual que el intersectorial. Pero claro, comercio, con la intensidad concurrente que va a haber o que se prevé haya, va a ser un sector en el que solo se aprueben proyectos dirigidos a colectivos prioritarios y a empresas de menos de 10 empleados. ¿Qué pasa cuando tú difundas públicamente la existencia de un plan de oferta de comercio y vengan 6 trabajadores de Inditex a apuntarse? ¿Cómo le darías la plaza? En base a que tu plan tiene un criterio de evaluación técnica que si le das plaza lo minoras, es muy complejo. Conciliar, entiendo, el derecho individual a la formación de cualquier trabajador de un sector que paga y cotiza por ello con tu, digamos, el plan que tú has preparado. Y puede ser el caso, y yo creo que se va a dar en sectores muy competitivos, que no va a poder entrar ningún trabajador que no sea ni prioritario ni de empresa de menos de 10. Y claro, luego, cuando le daremos la plaza,